Mónica hizo una presentación súper linda de mí. Muchísimas gracias por esas palabras y bienvenidos. Espero que esta tarde podamos tener una charlita bien amena. Es algo que he trabajado desde mi experiencia. Yo soy sobreviviente de cáncer. Yo tuve un cáncer terminal hace 5 años, pero para gloria de Dios estoy aquí. Los médicos no me daban 3 meses de vida siquiera, pero los planes y los propósitos de Dios son diferentes. Entonces quiero contarles algo muy ameno a través de la experiencia personal que tuve, y esta charla la he venido trabajando dada la experiencia, valga la redundancia, que tuve. Ay, perdón que el perro, el gato, lo siento. Bueno, entonces la charla se llama Cáncer, mi oportunidad para sanar. El objetivo principal de esta charla, y no es menor, es intentar cambiar la actitud, es intentar cambiar la actitud de los pacientes diagnosticados y su relación con el cáncer. Pero también esta charla es incluyente para cualquier tipo de situación que traiga sacudidas a nuestras vidas. No es luchar contra una enfermedad o contra una situación, sino entender el porqué de la enfermedad o la situación que llega a nuestras vidas. Lo más importante y lo que vamos a resaltar es la importancia del perdón. Y cuando yo hablo del perdón, no es lo que siempre hemos escuchado como cliché, sino es perdonarnos a nosotros mismos y reconciliarnos con nuestro ser con nuestro organismo. Hay muchas teorías, puede decirse así, que las emociones están siempre ligadas a nuestro organismo. Y se suele decir que nosotros nos enfermamos porque nuestra psiquis, nuestras emociones hacen que el cuerpo se enferme. Yo soy un fiel testimonio de eso. Yo les quiero contar un poquito de mí antes de entrar, pues, como en materia. Yo fui una mujer que me creía la Mujer Maravilla, la que todo lo podía hacer, la que todo lo podía lograr, la que no necesitaba ayuda de nadie, y me echaba, como era la supermujer, me echaba las cargas de todas las personas que tenía a mi alrededor, familia, amigos, haciendo las responsabilidades de otros mías. Y esto empezó pues como a menguar un fuerza de la supermujer que supuestamente vivía en mí, ¿no? Entonces llega un momento en que el cuerpo dice basta, y en mi caso fue por esta carga emocional tan grande que yo estaba teniendo en este momento. Aquello que aparece como un dolor o un desequilibrio en el cuerpo es la manifestación de un desequilibrio previo que se genera en la conciencia y en las emociones. Por ahí hay un dicho que dice que todo lo que callamos se nos acumula en el cuerpo y esto se nos va transformando. Lo que no decimos no se muere y lo que decimos no se enferma. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado, y quiero que me ayuden y participemos un poquito, esas frases que expresan sentimientos emocionales y que van ligadas a lo físico? Por lo menos cuando uno está asustado, uno dice, me quedé fría, me quedé helada. Esas cosas tienen un significado más allá. No sé, de pronto una persona aquí que me ayude con una expresión como se me hizo un nudo en la garganta, y qué sentimos en ese momento cuando decimos se me hizo un nudo en la garganta. Es que tenemos ganas de llorar, ¿verdad? ¿Quién me ayuda con otra frase así como parecida? Hola. No todas al tiempo. Sí, no todas al tiempo. Pues cuando se termina una relación que uno dice qué dolor. Hola. 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 Por acá las
muchísimo cariño. Denny desde Venezuela. Hola. Muchísimas gracias por Bienvenida. Gracias. Yo te apoyaría con una frase diciéndote: se me puso el corazón chiquitico y arrugadito. Exacto. Que cuando nosotros decimos estas expresiones, estamos expresando algo emocional, pero que lo sentimos ¿dónde? En el cuerpo, ¿verdad? Y esto está muy ligado. Cuando decimos me quedé sin aliento, ¿qué estamos expresando cuando decimos me quedé sin aliento? Que estamos sin fuerzas, que algo por dentro no está funcionando. Se me cortó la respiración. O cuando alguien nos cae mal, ¿qué decimos? Me cayó al hígado. O cuando una situación nos cae pesada, me cayó en el hígado, me dio en el hígado. ¿Por qué? Porque lo sentimos en el cuerpo. Entonces, si hilamos todo esto, todo este contexto, vemos que todas estas expresiones que son muy comunes y que utilizamos todos los días, son cosas que manifestamos en nuestro cuerpo, así sean emociones. Me puse verde, me quedé fría, estoy temblando, me quedó doliendo el corazón. ¿Por qué? Porque son cosas que podemos sentir en nuestro cuerpo. Son cosas que son emociones que el cuerpo va sintiendo. Entonces, el cuerpo es sabio y yo aprendí a interpretar mi cuerpo, gracias a Dios, después de este episodio que yo tuve con la enfermedad. Y el cuerpo siempre nos está mandando esas señales, el cuerpo siempre nos está diciendo algo anda mal. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enfermamos? Vamos al médico, ¿cierto? Pero no es la responsabilidad toda del médico o del profesional de la salud de lograr la sanación de nosotros mismos. El sanar es algo muy personal. Es como amar, es como sufrir, como tener miedo, como necesitar, como padecer. Eso no lo podemos delegar a terceros, ¿verdad? Ni a manos de profesionales, porque son sentimientos, nuestros. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? ¿Por qué cuando nos enfermamos tenemos que poner en manos de estas personas que ni siquiera conocemos? Obvio, cuando ya tenemos una patología y cuando tenemos enfermedades tan de base y tenemos enfermedades tan crónicas como es una hipertensión, como es una diabetes, como son enfermedades como estas, tenemos que ponerlas en manos de los profesionales. Pero no podemos soltar la responsabilidad de la sanación integral, porque el control de nuestra mente y de las emociones, ¿quiénes la tenemos? Nosotros mismos. Entonces, la invitación es a que cuando la enfermedad llega a nosotros, llega de manera, es un invitado. Yo siempre le decía a mi enfermedad que es un invitado que llega, el invitado. Y Anita, la corrección no es enfermedad, son pruebas divinas, me hace favor, ¿oyó? Prohibido bueno, sí. De enfermedades divinas. Amina. Bueno, Amina, qué bueno que estés por aquí. Amina es una guerrera de las más fuertes que yo tengo en la fundación. Quiero hacer un paréntesis aquí para presentárselas. Amina es una mujer que tiene un diagnóstico súper complicado. Supuestamente tiene 500,000 metástasis, ¿no, Amina? Amina. Se fue. Amina. Se escucha recordado, no se escucha. ¿No me escuchas, Amina? Se escucha cortado. No. Hola. Espérate. Hola, ¿me escucha? ¿Qué estoy? Pues esa no es Amina. Hola. Ay, se me fue. Amina. ¿Me escuchas? Bueno, entonces continuemos. Les decía que Amina era una de mis más duras guerreras de la fundación. Entonces, bueno, les decía que nadie puede saber nada más sobre nosotros que nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra salud en manos del profesional, nosotros tenemos que hacer parte de esta sanación integral.
porque el control finalmente de las emociones la tenemos nosotros mismos. Y esto va muy ligado con los problemas de salud, porque son muchas las teorías que nos hablan de lo mismo. El cuerpo simplemente es un mecanismo perfecto y no está preparado para estar enfermo. La mente es la que enferma el cuerpo. Son emociones no sanadas que las hemos ido escondiendo de forma inconsciente, la que van menguando la energía vital. ¿Cuántas no han sentido cuando han pasado de pronto un duelo? Y quiero que participemos un poquito para que me ayuden y sea la charla un poco más amena. Cuando hemos pasado un duelo o una tusa, ¿quién no ha vivido una tusa? Yo creo que todas las que estamos aquí hemos vivido una tusa. Y es tremendo sentir eso. Después de estos episodios, ¿qué siente el cuerpo? Quiero que por lo menos 3 participen y me digan qué han sentido después de tener estos episodios emocionales tremendos. ¿Quién me puede ayudar con esto? Bueno, por acá puedo aportar que efectivamente un proceso de duelo es un proceso muy doloroso, en el que sientes no solo que te duele el cuerpo físicamente, sino que te duele el alma. Es un dolor que te desgarra internamente y es muy fuerte. ¿Alguien más nos quiere apoyar con esto? Gracias, Dora. Sí, yo también, precisamente cuando perdí a mi papá, mi sensación, ¿cuál fue? Pues un vacío, todo el tiempo más bien quería estar como dormida, un dolor muy, muy fuerte. Más o menos era como esos los sentimientos que me aquejaban. Azuri escribió, desánimo y no quieres comer. Sí, entonces si ven cómo volvemos a lo mismo con las expresiones que utilizamos ahora. Cuando decimos esas expresiones es porque las estamos sintiendo dentro de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa cuando las sentimos dentro de nuestro cuerpo y no las sanamos? El cuerpo se va a enfermar. Viene lo inevitable. Lo que les decía ahora, el cuerpo no está preparado para estar enfermo. El cuerpo es un mecanismo perfecto y la mente y la psique, las emociones son las que llegan a enfermar nuestro cuerpo. Lo veo todos los días. Lo viví con mi enfermedad y hasta no hacer ese proceso de sanación, de perdón hacia mí misma, de reconciliarme con mi organismo y de saber de que esta situación, como cualquier otra, no estoy diciendo que todas sean situación de enfermedad, en mi caso fue el cáncer. Pueden haber situaciones de duelos, pérdida de empleo, todas estas cosas que nos llegan a afectar y alterar el diario vivir, nos ponen a prueba y tenemos que encontrar el sentido y el propósito de estas situaciones que llegan a nuestras vidas, porque estas situaciones llegan como maestros para enseñarnos, para ir al interior de nuestras emociones y decirnos qué fue lo que qué es lo que nos está produciendo y haciendo sentir estos dolores, que si bien los tratamos a tiempo y escuchamos el cuerpo, escuchamos que algo anda mal, muy probablemente no nos vamos a enfermar, como me pasó a mí. Yo perdí a mi compañero sentimental, yo perdí mi pareja, a él lo asesinaron, él murió por conflicto armado pues para nadie es un secreto, pues aquí tenemos un conflicto armado bien complicado, y él lo asesinaron en el año 2008, y eso para mí fue un golpe tremendo, eso para mí fue algo horrible, era un dolor, lo que todos ustedes describieron ahora. Me dolía la cabeza, me dolía el alma, yo sentía un hueco dentro de mi pecho, y finalmente unos años después, ¿qué pasó? Mi pecho se enfermó por ese duelo, por todas esas responsabilidades que no eran mías, que empecé a guardar dentro de mi pecho. Entonces, cuando podemos darnos cuenta cuál es la raíz de todas estas dolencias, nosotros somos los encargados de sanarnos. No le estoy quitando, no estoy desvirtuando lo que hace la medicina, la ciencia, los médicos, son muy necesarios,
pero lo más importante en el proceso de sanación para cualquier situación somos nosotros mismos. Nosotros somos los responsables de que de ir adelante de cualquier situación. Bueno, entonces vuelvo con lo mío, con mi experiencia personal, porque para mí la enfermedad fue un mensaje del alma que me hizo mirar al interior y me hizo buscar qué era lo que me dolía emocionalmente hablando. Hasta el día que yo, porque a medida de que iba pasando el tratamiento, que iba avanzando en todo ese caminar por la enfermedad, iba como hundiéndome en cosas más profundas, o sea, pero la enfermedad evolucionaba por otro lado, o me daban complicaciones de quimio, se me bajaban las defensas, una vez me dio neutropenia, otra vez me dio me dio un cuadro de hemorroides impresionante que yo pensaba que con eso me iba a morir. Con el cáncer no sentía como que me iba a morir, pero con el era tan doloroso. Después me dio tromboembolia pulmonar y cada vez eran más cosas. Yo iba a un médico, un doctor que quiero muchísimo, lo estimo muchísimo, se llama Jairo Caracas, es un médico de medicina alternativa, y este médico me veía y me ponía sus sueros, y cada que yo iba y que caía en esas, que hacía esas recaídas, no con el cáncer, sino con otro tipo de cosas, él me dijo, recuerdo un día en consulta me lo dijo y me dijo, ¿qué te está pasando? ¿Qué no has sanado? Que estás recayendo y recayendo y recayendo. Es que no es normal que con quimioterapias, con sueroterapias, con todo lo que te estás haciendo, no estés mejorando, sino que vas para atrás. Entonces, ese día él es un hombre muy espiritual y él me dijo, pídele al Espíritu Santo que te ilumine y te lleve a ese momento y a ese lugar que te duele. Porque mientras tanto vamos a botar todos los sueros de millones de pesos, vamos a botar todas las quimioterapias porque no vas a sanarte. Tienes que ir hasta ese momento, a ese lugar donde te duele emocionalmente. Yo me fui diciendo, esto tiene que ser carreta, estas sueros no sirven. Bueno, uno nunca piensa que uno es responsable de esa sanidad. Pero cuando de verdad hice el ejercicio, llegué a mi casa, le pedí al Espíritu Santo y lloré muchísimo. Y esa noche dormí como nunca, caí muy cansada después de tanto llorar, y al otro día por la mañana tenía la respuesta de qué me dolía. Y empecé a hacer ese camino y ese ejercicio, y cada que me acordaba de algo que hacía, lápiz y papel y anotar. Porque hay cosas que pensamos que no nos duelen, que no nos afectan, pero sí. Y lo más paradójico de todo esto es que eran cosas de mi niñez. Aparentemente los niños no guardamos cosas, ¿no? Los niños, nosotros estamos niños y tenemos una capacidad imaginable de sanar emociones. Nosotros nos pegamos, nos levantamos y nos insultamos con el vecinito, al momentico no nos acordamos de eso. Pero sí, habían cosas de mi niñez que me tenían muy marcadas y cosas que de pronto habían hecho adultos conmigo, de pronto abuso de autoridad, de pronto castigos innecesarios, cosas que uno guarda. Y de verdad ese día hice ese ejercicio y cuando llego a este punto, la verdad lloré. Y lloré mucho y supe que me dolía, que me había dolido mucho, pero de pronto como niña no había podido expresarlo. Porque sí, como niños somos, esa es la naturaleza de los niños, olvidar, pero sí guardamos las cosas. Entonces, qué bueno que podamos hacer esta reflexión y podamos buscar dentro de nuestro interior qué es lo que nos duele, qué es lo que nos marcó, qué nos produce que nosotras seamos de pronto inseguras, en que nosotros, yo creo que todas, y será un común denominador, tenemos problemas para decir no.
nos sentimos como avergonzadas y decimos no, a veces nos vemos como en la obligación de decirle sí a todo, porque tenemos en la mente que si decimos no vamos a ser malas personas o nos van a calificar como egoístas, pero no es así. Uno tiene que aprender a ser primero, ser un poco egoísta y tratar de se me fue. Tenemos que ser egoístas. Primero tenemos que estar nosotras delante de cualquier cosa. Primero que todo tenemos que darnos el lugar y poder decir ante cualquier situación, no me parece esto no está bien, porque eso que nos callamos y eso que hacemos en la fuerza también termina por enfermarnos. Yo leo mucho sobre sanación, emociones, cáncer, todo esto porque es mi trabajo y siempre hago entrevistas con las pacientes que entran a la fundación y les pregunto hasta donde ellas quieran llevar el hilo de la conversación y trato de llegar a ese momento en que esta persona se enfermó y el común denominador entre todas estas mujeres es: se me murió un hijo, se me murió mi esposo, a mí me violaron, a mí me maltrataba mi esposo, a mí me abandonaron. Entonces son cosas que están guardadas en las emociones las que terminan por enfermarnos. Entonces, vuelvo y repito que la enfermedad es un mensaje del alma para que miremos al interior y encontremos qué nos duele emocionalmente hablando. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes se comerían algo en mal estado? ¿Un alimento podrido, un alimento descompuesto? ¿Quién, sabiendo que ese alimento le hace daño, lo va a ingerir? No todo el tiempo. Hola. Denis pone en el Hola, chat, hola. no. No, por supuesto que no. ¿Quién consciente de que algo te va a hacer daño va a consumirlo? Creo que todas estaremos de acuerdo que no. Bueno, entonces imaginémonos una fruta muy, muy podrida, maloliente, ya con gusanos. A nosotros nos cabe en la mente que nos vamos a alimentar de esto, ¿verdad? Y que vamos a comernos porque sabemos que esto no nos va a alimentar. Lo mismo pasa con los sentimientos. Nosotros sabemos que no podemos ingerir cosas en descomposición porque nos van a hacer mal, ¿verdad? Pero sí podemos tener pensamientos y sentimientos malos, porque si guardamos rencor, si guardamos las heridas, es que me hizo, es que me dolió, es que, hay un largo, etcétera. Entonces, porque si sabemos que los alimentos en descomposición nos hacen daño, ¿por qué no podemos también estos sentimientos descompuestos, porque son tan nocivos que el mismo alimento en descomposición, vamos a dejar llenar nuestra mente de esto para que enferme nuestro cuerpo? Esta es una reflexión que me encanta y siempre se los digo a las chicas en la fundación, porque nos llenamos de estas cosas, somos cositeras y nos llenamos de esto, nos llenamos de es que me hizo, es que me dolió. Sí, hay cosas que duelen, hay cosas que nos hieren, pero es nuestra responsabilidad cómo reaccionamos emocionalmente, porque finalmente van a ir al cuerpo, al corazón, al hígado, al torrente sanguíneo, a las articulaciones, al sistema óseo, y van a causar enfermedad. Entonces, qué chévere que podamos reflexionar en esto, de que nunca nos vamos a alimentar de cosas descompuestas. Tampoco alimentemos nuestra mente de pensamientos negativos que nos van a llenar la mente, nos la van a ensuciar, así como nos ensuciaría el organismo una cosa en descomposición, nos va a ensuciar el organismo los malos pensamientos y los pensamientos negativos, ¿no? Entonces, la responsabilidad de emprender un conocimiento personal
es de nosotros mismos. Nosotros debemos asumir este rol, porque no podemos pretender mejorar nuestra salud si no asumimos esta responsabilidad de emprender el conocimiento de nosotros mismos. Palabras más, palabras menos, somos los únicos responsables de las enfermedades que sufre nuestro cuerpo. Entenderlo no es fácil. En mi caso, como digo, y en el caso de muchas personas, han sido enfermedades catastróficas. Aquí hay muchas que han sufrido el cáncer. Entonces, a nosotros el cuerpo nos dio durísimo por ser rebeldes y por ensuciarlo con cosas que no debíamos ensuciarlo, pero que estamos en ese proceso, las que lo están viviendo en este momento, de sacar todas estas cosas, porque es responsabilidad nuestra también el camino a la sanación, ¿no? Entonces, las que a otras personas les viene menos duro, como de pronto una hipertensión, una enfermedad crónica, una artritis, una artrosis, pero de todas maneras son enfermedades degenerativas que con el tiempo van cobrando y van menguando el organismo. Entonces, ¿por qué tener que llegar a todo esto y no llegar al momento y al lugar donde nuestras emociones empezaron a hacer mella en el organismo? ¿Por qué no llegar ahí, poner de nuestra parte y decir, bueno, me dio esto, es la oportunidad para sanar de cuerpo, mente y espíritu? O sea, cuando el cuerpo empieza a enfermarse, esta es el signo de alarma. Es decir, bueno, es la oportunidad para sanar de todo. Porque si no hacemos esto de manera integral, muy seguramente vamos a seguir recayendo en cosas más y más complicadas. Los problemas de intercambio afectivo generalmente, se traducen en problemas respiratorios. Cuando nos sentimos que no nos quieren, el rechazo, el abandono, casi siempre son los problemas respiratorios los que aquejan a este tipo de personas o de emociones. Las dificultades para el contacto aparecen en enfermedades de piel. De 10 casos que he tenido dentro de la fundación de personas con cáncer de piel, es porque no tienen, son esas personas que son hurañas, que son retraídas. Estas personas tienen este denominador. Entonces es interesante cuando uno hace el estudio y uno puede decir, bueno, esto se inclina hacia un lado. Las de cáncer de mama. El cáncer de mama es un problema en el seno familiar. Cuando hay problemas en la familia, con el papá, con la mamá, rechazo, desde el mismo vientre el rechazo, el detonante es un cáncer de seno. Todos esos conflictos que no sabemos cómo resolver se hacen materia a través de infecciones. Las infecciones vienen porque no sabemos solucionar nuestros problemas. Y bueno, así sucesivamente la lista es larguísima, así como hay hormigas en la tierra, o sea, la lista es larguísima. Poner ejemplos de qué patología trae una emoción. Yo creo que todas hemos escuchado en algún momento que las emociones nos enferman y que cada una está ligada a una emoción diferente, ¿no? ¿Tienen claro hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta? Dianita, Sandra Patricia te pregunta, ¿cuál es el ejercicio para identificar el detonante? El ejercicio lo tenemos que hacer nosotros mismos. Yo aprendí a hacer algo de esa manera muy personal y aprendí con dolor a escuchar mi cuerpo, con mucho dolor, porque somos tercos, a nosotros nos duele la cabeza y nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué harían ustedes si en este momento tienen dolor de cabeza? ¿Quién me ayuda ahí? Hola. Me tomo un CBD. ¿Cómo? Un acetaminofeno 2, ¿no? Sí, pero lo que tú dices, cuando uno ya ha pasado por esto, uno empieza a identificar que cuando, por ejemplo, me duelen los pies es porque no quiero avanzar,
que cuando Sí, las personas no quieren hablar, por lo general sufren de la garganta, les da tos, porque no saben exacto, expresar. Y exacto. precisamente estaba pensando que Dios es tan intencional que la clase de antier con las chicas hablamos de todo esto. Entonces, creo que tu venida hoy fue como anillo al dedo. Bueno, fue como un complemento, ¿no? Y no lo habíamos hablado. No, Entonces, sí, cuando hemos pasado por esto, de pronto Mónica, Dorita, otras compañeras, otras chicas que hay aquí de la fundación, nosotros hemos aprendido con dolor a identificar ese detonante. ¿Qué tenemos que hacer cuando no hemos llegado a esto? Para mí es encerrarme, pedir luz. Yo siempre pido la luz del Espíritu Santo. Me quedó el ejercicio del médico cuando me dijo, pídele al Espíritu Santo que te muestre. En estos días he estado muy irritable, tengo el genio volado y sé que no debo hacerlo. Entonces, ¿qué hice? Me encerré en el cuarto, pedí, porque yo sé que no debo ponerme así, porque yo sé que me hace daño, porque yo sé que irritarme me hace mal a la salud. Y pude llegar solita a lo que me está irritando. Entonces es solamente tener los oídos bien abiertos a lo que nos quiere decir el cuerpo. Podemos hacerlo nosotros mismos porque, como les dije al principio, nadie se conoce mejor que uno mismo. acá, ¿Alguna sí. otra? A veces me duele la cadera, ¿qué podría hacer? ¿Qué puede ser el dolor de cadera? ¿Quién nos ayuda? O el dolor de espalda. ¿Qué es el dolor de espalda? Muchas Estamos cargas. estamos cargando con cosas que no son nuestras. Estamos con demasiadas cargas. De hecho, Nosotros, ese cargar con lo de los demás, cuando ya se avanza mucho, cuando ya son demasiadas, es lo que desencadena la fibromialgia. exacto. Sí, un dolor de espalda es muy doloroso y eso lo pone a uno que ni se puede uno mover. Sí, claro, pero es de cargar. Miren, nosotros venimos acá a viajar liviano, a no cargar mochilas de otros. A nosotros a veces como mamás, como mujeres, nosotras somos muy maternales y muy todo me lo agarro para mí. Nosotros tenemos que aprender a soltar. Exactamente. Por eso se carga uno de todo eso, porque uno se siente como que uno no quiere que los demás sufran lo que uno está sufriendo. ¿Se acuerdan, Mónica? Pues yo no la quería hacer quedar mal, pero mija, la charla se la está dando usted y les voy a contar aquí la infidencia. Doña Diana es una mujer que se quita el pan de la boca literalmente para dárselo a todo el mundo. O sea, entonces ella la llaman y ella me llama a mí y entonces como solucionamos y pasamos la noche las dos llorando y entonces si uno aparece, pero ella es el triple, o sea, ella es 20 veces yo. Entonces ella va, ella soluciona, ella trae, ella lleva, ella hace el mercado, ella lo consigue, ella, bueno, no descansa. Y recién empezó la pandemia, fueron 2 meses en que esta mujer no descansaba ni los domingos y cayó en cama, o sea, clínica en casa, y me tocó decirle, o sea, que es lo mismo que yo les digo a mis alumnas, es como cuando cae, le dice a uno la azafata, vea, cuando se despresurice el avión y caiga la máscara, póngasela usted, porque si no, entonces usted cómo va a ayudar al bebé o cómo va a ayudar al otro, se desmaya usted y el bebé no va a poner sostener la máscara. Y yo le decía, Dianis, ¿te enfermas? ¿Y todas estas mujeres qué van a hacer? La responsabilidad, insisto en la responsabilidad que tenemos nosotros mismos cuando tenemos que sanar. Nosotros somos los únicos responsables de cómo reaccionamos ante las ofensas, puede decirse, ante las actuaciones de los demás. Nosotros somos los únicos responsables de cómo reaccionamos y de cómo tenemos que mantener nuestras emociones y nuestra vida. Yo lo aprendí, vuelvo y le repito, lo aprendí con mucho dolor, lo aprendí porque si no aprendemos, vuelven y nos repiten la lección que seguro que no quiero volver a pasar por esa lección. Pero entonces, ¿por qué tenemos que aprenderlo o mal aprenderlo? O sea, desde el dolor, si podemos hacerlo siendo un poquito objetivas, consecuentes,
sabiendo que todas estas cosas, este es un tema que es bastante trillado, yo creo que lo hemos escuchado, no es la primera vez que lo escuchamos, yo creo que lo hemos escuchado mucho, de cómo estas emociones pueden doblegar el cuerpo para sufrir de enfermedades duras, de enfermedades y de patologías crónicas, cosas que nadie quiere vivir. Entonces, si están escuchados, si están trillados, ¿por qué no poder hacer el ejercicio y podemos llevar las cosas con responsabilidad? Nuestras emociones son responsabilidad nuestra y de nadie, absolutamente de nadie más. Entonces, la invitación es a esto, a que resolvamos todo lo que tenemos en el inconsciente, para que no lo repitamos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Suena fácil, ¿no? Suena fácil cuando yo les digo, resolvamos lo que tenemos en el inconsciente. Sí, sí, es que yo soy irascible, es que yo soy llorona, es que yo soy rencorosa. Sí, nosotros podemos de pronto identificar cuáles son esas falencias emocionales que nosotros tenemos. O a veces decimos, es que mi carácter es así. Pero es que resulta que mi carácter es así, nos puede llevar a tener unas situaciones de salud complicadas. ¿Y quién quiere vivirlas? Entonces, les vuelvo y les repito, la invitación a resolver todo eso que no está resuelto en el inconsciente. Es muy sencillo de pronto hacer el ejercicio, es repetirlo, lo que hacemos lo que hacemos constantemente se va formando un hábito, sea bueno, sea malo, se convierte en hábito. Entonces, ¿por qué no habituarnos a un estilo de vida sano donde nuestras emociones estén sanas? Yo escribí un libro que se llama Alas de Mariposa, y en Alas de Mariposa, que es un manual de vida, hay un capítulo donde digo que el cuerpo está enfermo definitivamente, y esa parte se la debemos dejar al médico, ¿no? Porque él es el que sabe, el oncólogo, qué nos va a hacer, qué nos va a hacer la quimio, qué nos va a hacer la radioterapia, la inmunoterapia, bueno, todos estos protocolos que deben seguir cuando uno se enferma con esta patología. Pero las emociones no las podemos dejar enfermar. Las emociones, si dejamos que el cuerpo ya está enfermo, dejamos que las emociones también se enfermen, ¿a dónde vamos a parar, por Dios? Entonces, siempre hablo de esto, de por qué terminar con algo corto, que es de mi segundo libro, que se llama Mi oportunidad para sanar, que les estoy compartiendo algo en esta charla de él, que dice... Cuenten un chiste mientras Diana llega. Diana ya llegó. Cuenten chiste, ya dolorida, y la única forma que quita el dolor es escuchando un chiste. Amina, Diana está hablando. Necesito que me cuenten chistes. Dejémosla que hable, ella es un chavito. Bueno, entonces voy a terminar con esto. Como les digo, el internet está molestando muchísimo. Esto es el capítulo 1 de mi libro, Mi oportunidad de sanar, que dice las emociones y el cáncer. El cáncer es una enfermedad netamente emocional. Esto es algo muy difícil de decir, especialmente a las personas que hemos padecido esta enfermedad y cuyo sufrimiento difícilmente podemos concebir, y menos si no se ha vivido cerca de este diagnóstico. Decirle a estos pacientes en su sufrimiento y desconsuelo que la enfermedad viene de un desajuste emocional del cual a fin de cuentas nosotros somos los únicos responsables, siempre va a ser mal recibido, porque ¿quién quiere que a uno estando calvito, estando sin fuerzas, estando totalmente menguado por estos tratamientos tan dolorosos, vengan a decirle que uno tuvo la culpa de esto? Nadie lo recibe bien, ¿no? Esto va a ser, pero esta es una atrevida, ¿esta por qué me viene a decir una cosa de esas? Como no está el pellejo no es el de ella, sino el mío. Entonces siempre va a ser mal recibido, porque hasta a mí misma me pasó. Cuando me lo insinuaban, yo me enojaba. Pero si es un desajuste emocional,
del cual nosotros tenemos la responsabilidad. La medicina cada vez más se da cuenta que la mayoría de las enfermedades no tienen una causa genética. Hay enfermedades rarísimas, unas enfermedades huérfanas que nadie sabe de dónde salieron, pero vaya, mire, y hay algo emocional grandísimo detrás de todo eso. Entonces, son resultados de la interacción entre el individuo y el medio ambiente. Esto es sus hábitos, dieta, estrés, interacción con toxinas y contaminantes, entre otros factores. Pero uno de los más determinantes es el emocional. En la medicina tradicional es impensable que la enfermedad llegue como un fenómeno aleatorio entre mente y cuerpo, y no como una consecuencia de una serie de actos previos que deben ser entendidos por cada individuo si desea sanar. Entonces, ahí el paciente no puede descargar la responsabilidad y ponerse solo en las manos del doctor y esperar a que el doctor lo sane. El paciente tiene que hacer y entender la naturaleza de su enfermedad, buscar la causa interna, participar de manera activa en su tratamiento. ¿Cómo de manera activa? Poniendo de su parte, siendo muy positivo, vibrando alto. Yo siempre hablo de vibrar alto, teniendo las emociones sanas, perdonándonos, porque nosotros mismos a veces somos nuestros peores jueces y los que más látigo nos damos. Y es que mi mamá hizo esto y entonces a mí eso nunca se me olvidó. No es, nosotros podemos con eso y podemos olvidar y podemos sepultar todas esas heridas y todas esas cosas que nos hicieron feas, porque tenemos la capacidad para hacerlo. Solo es tener voluntad, solo es querer hacerlo. Es solo eso. Si no tenemos la voluntad ni para perdonarnos a nosotros mismos, ni para perdonar a los demás, o sea, ¿qué vamos a ir a hacer a donde un médico a cargarlo de trabajo y a cargarlo de cosas si no tenemos nosotros mismos el interés en sanarnos? Entonces, quería cerrar con esto. Como les digo, es una parte de mi segundo libro. Ya había escrito otro, El alas de mariposa. Entonces, aquí les dejo una reflexión pequeñita. De hecho, la enfermedad en su misterio a veces es vista como un proceso de crecimiento y comprensión de la naturaleza más profunda del individuo. Una forma en que el universo, su alma, Dios, según la visión que se tenga, se comunica para manifestar una irreversible voluntad, un camino que lo obliga a cierta rectitud. Entonces, quería cerrar con esto, dejarles ese pequeño regalo. Mil disculpas pues por todos los temas de logística con la conexión. Hola. Aquí estamos, Dianita. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por aceptar la invitación de Caro y mía y por compartirnos pues un pedacito de tu historia. Muchísimas gracias a ustedes por sacar su tiempo, por estar aquí, a todas estas personas que están aquí escuchándonos. Un abrazo, Dios las bendiga y espero que pongan en práctica un poco de esto que es una experiencia vivencial dolorosa y que chévere poder aportar para que ustedes no lleguen de pronto a unas cosas tan tenaces, pudiendo saber la experiencia de nosotros, pues, que se pueden evitar, ¿no? Eso Dianita, es principal. Nos preguntan que dónde pueden conseguir los libros. Alas de Mariposa, ¿dónde lo consiguen? Porque el otro todavía no ha salido. No, el otro lo estoy apenas dando forma. Alas de Mariposa me demoré 4 años escribiéndolo. Llevo apenas como 6 meses, entonces esperemos por ahí para el 2022, por ahí. Bueno, Alas de Mariposa ya está a la venta, yo lo tengo. Si alguna desea conseguirlo, pues dejo mi número de teléfono. Pongámoslo acá, Dianita. ¿Cómo es que es? 301 ¿Sí? 298
4535. Además, ese número, por si en algún momento hay algún paciente en Cali que necesite algún tipo de apoyo o algo, pues ese es el número donde consiguen a Diana para apoyos de la fundación. Como les digo, ella es la Mujer Maravilla, yo no sé cómo hace, pero lo hace. Y siempre está ahí bueno, para... no solo en Cali, Moni, yo te quiero pues corregir ahí. Ok. Gracias a Dios hemos podido llegar en Bogotá, le prestamos apoyo a varias personas con medicamentos, derechos de petición y tutelas. De hecho, hoy terminé una tutela larguísima para una señora de Bogotá con un CA gástrico que tiene barreras de atención. Entonces, no solo con eso, si desde aquí puedo ayudarlas a la solución de esos conflictos que surgen estando en la enfermedad, con muchísimo gusto, desde donde estén, pueden escribirme, que con gusto hago todo el proceso junto con ellas. Angie Hernández quiere alas de mariposa. Ay, qué bueno, Angie, claro que sí. Diana Marisa también escribió. Diana, copia el número de Dianita. Si no lo alcanzas a copiar, pues me dices que yo te contacto con ella y te lo comparto. Por favor, Mónica, gracias. Dianita, bueno, de verdad, entonces, muchas gracias. Dios te bendiga un montón. A ustedes un abrazo gigante y acuérdense, emociones sanas, nada de guardar cosas. Muchas gracias, Dianita, por la invitación. Muchísimas gracias. Usted, como sabe, como siempre, Amina, al 100% con usted, mami. Adolorida con mi historia y todo, pero allí estaré. Tan bella, Amina. Chao, mami, me saluda mi megalodón. Claro que sí, Amina, yo le doy tus saludos a Mati, a tu megalodón. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todas. Dianis, te voy a leer los mensajes. Muchas gracias por la información. Eres una mujer maravillosa. Gracias por este contenido. Felicidades. Quiero alas de mariposas. Gracias. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Gracias. Ya tomé nota del número. Muchas gracias. Dios te llene de salud y bendición. Muchísimas gracias a usted por la información. Gracias. Bueno, mami, saludos pues.